Bienvenido a tu programa Caminando con Jesús, conducido por los hermanos Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel. Aquí comenzamos a través de los micrófonos de Chequina 95.1 FM y a través de las cámaras de Chequina TV a través de Roku. Quédate con nosotros durante los siguientes 60 minutos, sé edificado a través de la palabra de Dios. Aquí comenzamos. Amén. Dios les bendiga esta hermosa tarde a todos mis hermanos y mis hermanas que nos ven, que nos oyen. Amén. Todos aquellos que están conectados en este momento a este programa Caminando con Jesús. Gracias a todos los que están sintonizando por la radio. Amén. Esperando y el mensaje que traigamos el día de hoy sea un mensaje de bendición para sus vidas, que sea un mensaje que les edifique a ustedes como nos edifica a nosotros, esperando y sea un mensaje el cual necesita el pueblo de Dios en esta hermosa tarde. Le damos la bienvenida a este su programa y antes de iniciar yo quisiera empezar con una oración para que sea Dios quien se mueva en este programa. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos las gracias, Padre bendito, por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Te damos las gracias, Padre bendito, por permitirnos estar en este lugar, Señor bendito, para adorar y glorificar tu nombre, Señor amado. En este momento, Padre bendito, me dispongo a hablar de tu palabra, Señor. Me dispongo a hablar lo que tú me has dado, Señor amado. De lo poco que me has dado, me dispongo a hablar, Padre. Te pido, Señor amado, que abras mi entendimiento y el entendimiento de mis hermanos y mis hermanas que van a sintonizar este programa, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, me quito yo y sea usted, sea su Santo Espíritu hablando a su pueblo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Esta bonita tarde tenemos un programa que le puse, un tema, perdón, que le puse por nombre la piedra que es Cristo. ¿Cómo le puse? Edificando con Cristo. Amén. Y nos vamos a la cita bíblica en el Salmo 118 en su verso 22 y verso 23. Mi hermano Mario, si me hace el favor de leerlo. Yo pensé que no íbamos a dejar hablar esta ocasión. No, sí, hermano. Dios le bendiga primeramente a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, como ya mi hermano Edgar lo había mencionado. Primeramente agradecemos a Dios, primeramente por el tiempo, por la vida. Amén. Y un programa más que estamos aquí. Ya son unos cuantos programas que llevamos. Amén. Es gracias a la voluntad y la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros. Así, antes de empezar, quiero mandar unos saludos cordiales a nuestros hermanos que están trabajando, que ahí nos dijeron bueno, me dijeron personalmente, mándanos saludos, hermanos, que estamos trabajando. Dios le bendiga, hermano Naim, Emías, hermano Jorge, y los hermanos que están ahí trabajando en la obra, amén, en la construcción de la nueva casa de oración. Amén. Saludos también al ingeniero de que está allá atrás de los controles. Dios les bendiga grandemente. Amén. A pesar de su corta edad, nuestro hermano Mateo, Dios le bendiga. Amén. Así vamos a iniciar con la lectura bíblica que lo encontramos como base. Vamos a tomar Salmos capítulo 118, versículo 22 y 23, como ya mi hermano lo había mencionado. Y dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. 23. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Palabra de Dios. Amén. Cuando hablamos de la cabeza, hablamos de Cristo. Amén. El apóstol Pedro, si no me equivoco, habla acerca de esto, de que Cristo es la cabeza. Amén. La piedra que desecharon los edificadores, aquí en el Salmo nos está hablando que los edificadores habían desechado la cabeza, habían desechado la piedra. Amén. La piedra que desecharon los edificadores era
la más importante, ya que era la cabeza del ángulo. Es decir, que los edificadores desecharon, no usaron y menospreciaron la piedra principal en la cual se construía algo sólido. Amén. Muchas veces hemos querido construir e intentar edificar nuestras vidas sin esa piedra fundamental que es Cristo. Amén. Cuando hay una construcción, cuando alguien va a construir algo, hay algo fundamental antes de construir. Hace poco lo miraba yo en la construcción de la iglesia. Antes de construir el templo que estamos construyendo, que se está construyendo el templo, se pusieron piedras. Y después de esas piedras se empezó la cadena es la que se echó, ¿no, hermano? Bueno, me decían... Lleva un fundamento. Un fundamento, una piedra principal, y sobre eso va a ir asentado el edificio. Y a mí me llamaba la atención eso, y este mensaje, de hecho, hermano, el Señor me lo dio, no sé si vio en la foto que le mandé, en diciembre del año pasado, del 2024, me dio esta palabra el Señor. Amén. Y la saqué y me gustó mucho, y ahorita decía yo, bueno, ¿y qué vamos a hablar? Y bueno, Dios me llevaba a este mensaje. La importancia de construir, de edificar nuestras vidas, tanto espirituales, nuestra vida cotidiana, en los fundamentos que es Cristo. Amén. En fundamentarnos, en construir en Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Sabe? Me llama mucho la atención porque dice el primer verso, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Amén. Y sabe, la cabeza siempre ha estado desde el principio, por eso tenemos un Dios que es eterno y ha estado del principio al final. ¿Sabe usted? En Génesis capítulo 1, el primer versículo de la Biblia, ¿se la sabe, hermano? Amén. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ahí podemos darnos cuenta, 3 personajes. ¿Sí sabe usted que hay 3 personajes en ese versículo? ¿Sabe que el otro día yo miraba eso, que es mucho más profundo de lo que mucho más profundo que nosotros, lo que nosotros podemos pensar. En el versículo 1 dice, en el principio. Eso en nuestra Biblia, en nuestro lenguaje castellano dice eso, pero en el lenguaje en el hebreo original que fue escrito, en el principio significa en la cabeza. Ellos en la costumbre o allá en lo que son los hebreos, no se pronuncia principio. O sea, cuando empieza el mes, no dicen nosotros lo tenemos contado como día 1, etcétera. No, ellos es cabeza de mes. O sea, es principio de mes. Okay. Ahí podemos ver, dice, en el principio, en la cabeza, creó, eso en el Génesis, va un poquito de la cabeza, creó Dios. En el hebreo es Elohim. Dice, en el principio los Elohim crearon. O sea, aquí estamos viendo de la creación en el primer verso. Es muy profundo. Podemos, Amén, para desglosar eso, con un solo versículo tenemos. Pero no quiero desenfocar del tema principal. Amén. Solo que quería hacer mención a esto, que Dios ha sido el principio. Y eso es de lo que nos está hablando en Salmos. Está hablando el salmista, dice, aquí nos está diciendo en el principio, en Génesis. ¿Quién es ese principio? Cristo. Amén. Amén. Es Cristo, Dios. Y en el Salmos 118 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Principio. El principio de Amén. todo. Amén. Bueno, pues como decía nuestro hermano Mario, es importante, ahorita que habla de este tema, ¿verdad? Y va de la mano a lo que vamos a hablar. Tenemos que tener aquel principio que es Cristo. Amén. Fundamentarnos desde el primer momento en Cristo. Ayer platicaba yo con el hermano Naim, precisamente, y en la plática le decía yo, qué tan hermoso es confiar en Dios. Qué tan hermoso. Él me hacía una pregunta. ¿Te has dado cuenta cuán grande es Dios? ¿Cuán hermoso es Dios? ¿Cuánta es la misericordia de Dios hacia nuestras vidas? Y yo me quedaba analizando y le decía, a lo menos para mi vida, le digo, ha sido grande lo que Dios ha hecho para mi vida. Ha tenido misericordia de mí. Y es algo tan grande que Dios hace
para cada uno de nosotros, pero nosotros desechamos a Cristo. Nosotros hemos desechado la piedra angular, la piedra en la cual debemos edificar nuestra vida, la hemos desechado como la desecharon aquellos edificadores. Amén. ¿Y cómo hemos desechado la piedra fundamental en nuestras vidas? ¿Usted se ha preguntado eso, hermano? ¿Cómo es la forma en que desechamos? Muchas veces decimos, es que yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo... Bueno, sí. Miramos a los escribas y los fariseos que intentaban hacerlo, pero no lo hacían bien. Había algo que les faltaba, amén. Y vamos a ver cómo desechamos la piedra fundamental en nuestras vidas. No le dimos importancia a la casa de Dios. En Génesis, en su capítulo 28, miramos la piedra que Jacob veía. Amén. Yo creo que muchos han de saber esa historia, esa parte de la Biblia, pero pues para los que no lo sepan, vamos a leerla. Y dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Muchas veces destruimos nuestra vida al contrario de edificarla porque no dimos importancia a aquella piedra llamada templo, aquel lugar que es casa de Dios, puerta del cielo. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos perdido de un servicio? ¿Cuántas veces hemos dejado lo importante que es servir a Cristo en su santuario, en su casa, en la morada de Dios, por ir a hacer otras cosas que no nos dan, que no nos ayudan para nada? ¿Cuántas veces hemos dejado de congregarnos por ir bueno, los que viven aquí en Juárez y les va a calar un poquito alguno que otro hermano? ¿Cuántos han dejado de ir a un culto o ir a algún evento que hay programado por irse al Paso a comprar? Por ir a gastar lo que tienen. Es que hoy es el viernes negro que le llaman en El Paso, y en El Paso pues es mucho más barato, pero hay culto. Bueno, el pastor debe de entender que tengo que aprovechar estas ofertas porque no son todo el año. Amén. Y se van y pierden un día en la casa del Señor. Jacob dijo, y Jacob miraba aquel lugar donde se le presentaron los ángeles, y miraba ángeles subir y ángeles bajar, y Jacob comprendía que era puerta del cielo. Jacob comprendía que era un lugar específico en el cual Dios mandaba su misericordia, en el cual Dios habitaba. Muchas veces no podemos entender y no podemos captar esta parte de que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas siempre y cuando estemos en su casa. Y muchos dicen, bueno, es que yo le sirvo a Dios desde mi casa. ¿Usted qué opina de Bueno, mire, no es tanto lo que yo opine, sino lo que la palabra de Dios nos dice y nos recalca, amén. Esta palabra es específicamente para el pueblo de Dios. Amén. Amén, porque es una palabra quizás muy cortante, muy golpeada quizás, pero sabe, muchas de las veces, y la misma palabra de Dios nos dice que toda la escritura quedó para nuestra enseñanza. Amén. Amén. Y la misma palabra de Dios dice que es cual espada de dos filos, que corta, algo que corta es... como les ponía el ejemplo de programas pasados, el programa pasado, si no me acuerdo, que cuando le hicieron una cirugía a mi padre, le estaban de la parte de la planta del pie, le estaban quitando casi la planta del pie, y esto a mí me lastimaba, y el doctor me decía, yo estaba ahí en la sala de operación, y el doctor me decía, ¿qué? ¿Le tienes miedo a la sangre? Le digo, no le tengo miedo.
pero y tampoco no siento, pero le estás quitando casi el pie a mi padre. Imagínate cómo me siento. ¿Qué quiero decir con esto? Para hacer una curación es necesario que nos duela. Amén. Y la palabra de Dios dice que es cual espada de dos filos que corta. Amén. Por eso les digo que es un poco, parece golpeado esta palabra. Pero no, es porque Dios tiene un propósito específico para con su pueblo, para con su iglesia. Si sabemos, si usted podrá decir, amigo que me escucha, no, pero yo qué estoy haciendo, yo estoy haciendo las cosas bien. Bueno, pues es que no es precisamente para todos. Pero Dios sabe por quién es que habla esta palabra. Amén. Amén. Y la palabra de Dios, la pregunta que usted me hacía, la misma palabra nos contesta, amén, de que no nos dejemos congregarnos como a muchos. Ahí que está diciendo, como muchos tienen por costumbre, o sea, el congregarnos, el reunir, dejar las cosas de Dios no tiene que ser una costumbre. Un mes pasado ya no, un tiempecito me tocaba compartir el amor de Dios para con nosotros, el amor ágape. Hablando del amor ágape, compartía con la iglesia esta palabra. Y el amor es una decisión, no es un sentimiento, porque nosotros como seres humanos somos muy sentimentales. No, porque el hermano me quedó viendo mal, ya no voy a la iglesia. No, porque el hermano ya no me saluda, no voy a la iglesia. De eso no se trata. Aquí está hablando de que seamos cristianos, sí, o si llueve, trueno, relampaguee, tenemos que ser cristianos, tenemos que congregarnos, no nada más por una costumbre, sino por una convicción. Amén. Cuando nosotros amamos a Dios, ese amor nos lleva, es una decisión que va más allá de nuestros sentimientos. Amén. 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 Entonces, en el Salmo 84:10 miramos que dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Cuando nosotros nos dejamos de congregar, cuando nosotros dejamos de ir a un culto, ¿qué tanto podemos perder por no ir un domingo? A mí muchas veces me han dicho mis vecinos, me dicen, es que, no, ¿para qué vas el domingo? Mira, vamos a hacer una carnita asada y bueno, probablemente le voy a dar gusto a mi carne, porque a la carne eso es lo que le gusta. A la carne le gusta sentirse bien, sentirse cómodo. Pero miro aquí el salmista que dice, porque me es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos consejos, cuántos sermones hemos menospreciado al no congregarnos, al no ir a la casa del Señor, al no ir a la casa de tu Dios? Amén. Hemos escogido andar fuera de la casa de Dios. Hemos escogido estar lejos de la casa de Dios y nos hemos perdido la bendición tan grande que Dios tiene en su casa. Muchas veces, como le decía en un momento, hacemos y decimos, es que yo puedo buscar a Cristo en mi casa. Pero ahorita el hermano Mario daba un texto clave que dice, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Amén. Se me había olvidado, hermano. Amén. Entonces, es ahí uno de los puntos en los cuales hemos menospreciado la piedra angular, que es Cristo. Punto número 2. No le dimos importancia a la lectura de la palabra de Dios. Amén. Y eso es algo que pasa muchas veces en las iglesias. Y pasa muchas veces en la congregación, que le damos tiempo a todo menos a la lectura de la palabra. Le damos muchas veces tiempo a ver el Netflix, a ver el Disney, a ver TikTok, Facebook, Instagram, pero no le damos tiempo para la palabra de Dios. Y cuán importante es que le demos tiempo a lo que Dios tiene para nuestras vidas, para su vida, para mi vida. En Deuteronomio 9:10 dice, y me dijo Jehová, las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me dio Jehová las dos tablas. Amén. Como podemos
construir o edificar nuestras vidas sin escudriñar la palabra de Dios? ¿Usted cómo pudiera hacer? Vamos a poner un ejemplo. Estamos hablando de construcción, de construir, de edificar una vida con Cristo, amén. Cuando vemos una construcción muy importante, como ahorita vemos aquí en Juárez, están construyendo una torre, que es la Torre Centinela. Para construir esa torre hay un arquitecto, hay arquitectos, hay ingenieros, pero todos se tienen que apegar a los planos del arquitecto. Si esa construcción no va a como la marcan los planos del arquitecto, es una construcción que no tiene... Que tiene riesgos. Tiene riesgos. Si de por sí es riesgoso construir, ahora imagínese sin seguir al pie de la letra lo que el arquitecto plantó en ese plano. Es importante, ¿no? Así es la vida del hombre, hermano. Nuestro plano para construir nuestras vidas, ¿cuál es? Cristo. Cristo. ¿Y dónde podemos hallar ese plano? En las Escrituras. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro plano, es nuestro mapa. Nuestro mapa de cómo vamos a construir una vida sólida en Cristo. Amén. Pero no lo leemos. No leemos esa palabra. El manual. El manual. Pero queremos bienaventuranzas. Pero queremos que Cristo nos llene. Pero queremos bendición del cielo. Amén, amén. Pero no queremos esforzarnos en leer la palabra. Entonces es algo ilógico lo que estamos viendo, lo que queremos, ¿que no? Amén. Sí, hermano, de hecho, eso nos pasa a todo ser humano. Somos en nuestra cultura, lamentablemente en nuestra cultura no somos tan personas que nos guste el estudio, pero déjeme le digo algo, eso es un hábito, hermano, que se va aprendiendo poco a poco. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no es que sea muy lector, no, pero sabe, hace un tiempo, ya son unos cuantos añitos, no demasiados años, pero sí unos que otro tiempo, donde hemos empezado a escuchar y a meditar de la palabra de Dios, estar un poco esforzándonos un poquito, y más en este tiempo, en lo que yo estoy viviendo personalmente, estoy llevando a lo máximo el esfuerzo físico, porque tengo que, primeramente Dios, agradecido estoy con Dios, primeramente Dios, el próximo sábado, si Dios así lo permite, nos estamos graduando de parte de la escuela bíblica, amén, la Universidad de Ice Spring de Texas, gracias a Dios, primeramente Dios, si la voluntad de Dios sea el próximo sábado, nos estamos graduando ya tercera graduación, amén, en los estudios bíblicos. Y pues eso es para mí es un logro más, es un esfuerzo que, como no tienen idea, hermano, en escudriñar la palabra de Dios. Y muchas veces a mí me dicen en lo personal, pero ¿qué ganas? ¿Qué ganas con estudiar? ¿Qué ganas? Le dije, nada, es más, pierdo. ¿Sí? ¿Qué pierdes? Pues pierdo la ignorancia, pierdo el ser yo y que Cristo viva en mí. O sea, voy perdiendo ciertas cosas, pero voy ganando sabiduría, conociendo más. A mí me interesa conocer el carácter, conocer qué es lo que Dios quiere de mí. Para que yo pueda obedecer algo, yo necesito saber qué es lo que Dios quiere. Quiere de mí para yo agradar a Dios y no desechar como estos hombres que desecharon, la piedra angular, no, sino nosotros ahora en este tiempo debemos, como usted lo decía, lamentablemente nosotros estamos tan acostumbrados a que nos digan y hasta ahí nos quedamos. No somos tan lectores que vamos a investigar a ver si es cierto. Amén. ¿Por qué? Y lamentablemente por eso es que la iglesia se pierde. ¿Por qué? Porque está fundado y están, mi pastor, un saludo a mi pastor que nos está oyendo, creo. Estamos sobre el lomo del pastor, porque si el pastor, porque me ha tocado ver y oír de iglesias, no, pues el pastor salió de viajes o se enfermó, bueno, pues se cancela el culto, se cancela el servicio. ¿Por qué? Porque el pastor se enfermó o salió de viajes, cuando en realidad, amigo cristiano que me escuchas, hermano,
es la obligación suya de compartir, porque la palabra de Dios, el evangelio que se nos dio a nosotros, la palabra evangelio es poder de Dios. Amén. Entonces, si tenemos el poder, nosotros tenemos la autoridad de hacer las cosas. Amén. Siempre y cuando nosotros pongamos como ejemplo a Jesucristo, el verdadero arquitecto de nuestra vida. Amén. Amén. Para así también poder dar un mensaje, poder guiar a alguien más. Si no, hermano, pues no vamos a llegar a ningún lado. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Amén. Entonces miramos que es importante la lectura de la palabra de Dios. Amén. Es importante que le demos seguimiento a ese mensaje, a esa lectura. Amén. Ahorita usted comentaba algo y es muy cierto. Muchas veces, y yo lo he oído también en muchos lugares, a mí me gusta ver muchos videos. Yo veo muchos videos de hombres que han estudiado la Biblia. Cuando me ha tocado platicar con usted, pues usted no me va a dejar mentir de que a veces pues hay controversias, aunque no he estudiado yo un seminario, pero me gusta meterme al ruedo y yo digo, bueno, aquí pasa algo, aquí tiene que pasar algo. Amén. Amén. Y muchas veces, pues yo me pongo con mi hermano Mario y nos ponemos a platicar, y hace unos días atrás, unas semanas atrás, platicábamos acerca de la muerte de Moisés, de que por qué Moisés arrebató, por qué el Satanás peleó el cuerpo de Moisés, y teníamos esa controversia de que yo les decía, pero ¿por qué? Entonces, el hermano Mario me decía, investíguelo, y luego, y me metí a investigar quién era Moisés, dónde nació, cuántos años tenía, cuándo, y toda su vida, para poder entender por qué Satanás quería robar su alma, su cuerpo. Amén. Pero bueno, cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, nosotros en el Deuteronomio miramos que el mandamiento fue de que las tablas de la Biblia, las tablas de la ley fueran puestas en el arca. Amén. Y fueran ahí atesoradas. ¿Cómo? Tesoradas. Raras. Bueno. Raras. Bueno, eso. En el arca, amén. Y fueran llevadas. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra, nosotros vamos a atesorar. Amén. La palabra en nuestras vidas. Ahora bien, cuando las tablas fueron puestas en el arca tomó varios nombres diferentes. Amén. Uno de los nombres del arca era el arca del testimonio. Amén. Amén. En Éxodo 25:16 dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. La palabra de Dios es nuestro testimonio. En el arca fueron puestas las tablas que contenían los mandamientos. Así debemos cargar nosotros con estas tablas. Entonces, cuando nosotros carguemos con las tablas, cuando nosotros tengamos palabra de Dios, nosotros vamos a hacer ¿qué? Testimonio. Amén. Sí, estaba viendo un poco de la palabra del Señor, amén. A través de la palabra del Señor, es tan grande Dios en su amor y su misericordia que todo está escrito en la palabra, solo que, como usted decía, no nos ponemos a escudriñar un poco, a meditar en la palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña y dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. De cuando ya la palabra está dentro de nosotros, la palabra va a fluir cuando nosotros menos lo pensemos. Amén. A mí me llamó tanto la atención porque, sabes, la semana pasada, saliendo de aquí del programa, nos tuvimos una conferencia, como estamos estudiando otros estudios seculares, y nos tocó estar ahí presente en conferencias, y salía a relucir porque el hombre el que estaba dando la conferencia, un doctor, andaba dando la conferencia y decía que todo es posible para aquel que cree. Y nosotros, el pastor Víctor y yo le dijimos, eso está en la Biblia. Y el hombre decía, son religiosos, somos cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque estamos dando... Y se levantó, me sorprendía tanto ya al terminar 2 horas de conferencia que estuvo dando el hombre, se levanta una persona de 120 personas que éramos de la parte de atrás del auditorio y dice,
disculpe los caballeros, ¿de dónde sacan esas palabras? Porque estuvimos contestando no nada más esas, sino más preguntas. Porque el hombre preguntaba y nosotros levantamos la mano para contestar. Amén. Todo a base de la palabra de Dios. Y la persona, la señora, se levantó a la parte de atrás y dice, disculpe, le dijo el nombre al doctor, dijo, los caballeros, ¿de dónde sacan las respuestas? Y el hombre como que no hallaba, dijo, es que ellos son cristianos y todas las respuestas lo sacan de la Biblia. Amén, ahí puedo ya darme cuenta. Yo me sentí tan agradecido con Dios. No es porque nosotros seamos muy trucha, no, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero sabe, hay que poner un poco de esfuerzo, hay que forzar nuestra mente para que se nos quede, hay que forzar a nuestro cuerpo, porque muchas veces nosotros llegamos cansados del trabajo. Soy una de las personas que llega cansado, muerto, casi cansadísimo del trabajo, pero aún así sacamos un poco de fuerza de voluntad. Y ¿por qué? Porque propusimos en vuestro corazón prepararnos para para poder dar un mensaje al pueblo de Dios. Amén, para que podamos entender y comprender cuáles son los misterios que Dios está revelando en su palabra, y está ahí escrito, solo que la palabra de Dios es como un tesoro que está escondido. Amén. Hay que buscarle. Si usted no le busca, pues no va a encontrar nunca. Si yo no le busco, no voy a encontrar nunca. Hay que esforzar, y en el esfuerzo Dios paga al ser humano que se esfuerza. Pero si usted desecha, cuando me lleva a la historia, en este momento, a la historia de cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo que hubiese rey. Amén. ¿Qué le dijo Dios al sacerdote? Es que no te desechan a ti. No te desechan a ti, tus palabras, no, me desechan a mí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted, mi amigo, mi hermano que me escucha, desechamos la palabra, la Biblia, al pastor, al que está dando el mensaje. No, pues yo no voy a ir porque me cae mal cómo predica, porque es muy golpeado. Quizás no sea para usted, quizás sea para alguien más, porque la palabra de Dios de una o de otra manera tiene que ser predicada, tiene que ser enseñada. Pero si usted lo desecha, no está desechando al hombre, está desechando a la palabra de Dios. Amén. 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 La palabra de Dios es nuestro testimonio. En el arca fueron puestas las tablas que contenían los mandamientos. Así debemos de cargar nosotros con estas tablas. O sea que nosotros tenemos que ser testimonio. Y como decía ahorita el hermano Mario, y es muy cierto eso que dice él, muchas veces cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, te das cuenta que tu vida secular, o más bien la palabra de Dios ya sabe lo que va a pasar en esta vida. Toda la palabra de Dios está inspirada en la vida del hombre, y es para que el hombre pueda entender que en la palabra de Dios va a hallar todo lo que hay en esta tierra. Amén. Amén. En Segunda de Crónicas, en su capítulo 35, en su verso 3, también el arca del pacto se le conoció como Arca Santa. Amén. En Segunda de Crónicas dice, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Bueno, vamos a enfocarnos aquí donde dice, y poned el arca santa en la casa que edificó Salomón. Debemos de aprender a caminar en santidad, ya que somos portadores de la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo puede una persona que es portadora de gloria, una persona que es portadora de la presencia de Dios, contaminarse? Miramos hombres que quisieron tocar el arca santa, el arca del pacto, y cayeron fulminados. Amén. ¿Por qué? Porque no debían ellos haber tocado aquella arca, porque no era su trabajo.
La palabra de Dios dice que nada más los levitas podían y ni la tocaban, ¿no? La cargaban. La cargaban con unas varas que cruzaban de lado a lado. Cargaban el arca, según lo que ahorita leí. Entonces, tenemos que caminar en santidad. Tenemos que caminar, tener una vida santa, ya que al Dios que servimos es santo. Amén. Amén. Sí, hermano, esto es muy profundo, la palabra de Dios. Amén. Lamentablemente ahorita podemos darnos cuenta, no juzgando, ¿verdad? Pero podemos darnos cuenta que la palabra de Dios se ha convertido en ya algo sin importancia para muchos, porque agarramos las cosas de Dios, no les ponemos tanta importancia como en realidad. Si podemos darnos cuenta en la historia, en la vida de los levitas, amén. Yo les ponía como ejemplo a los muchachos que tocan en la alabanza. Siempre que un joven se acerca, hermano, yo sé un poco de instrumento, ok, primero termino de leerte la vida y los contextos históricos de los levitas, qué era un levita, para qué era y cuánto y cómo y qué comían y todo, cómo se vestían y dónde vivían, todo. Necesito yo que sepas eso. ¿Por qué? ¿Por qué les hago esto? Porque ellos, lamentablemente, sabemos un poquito de música y lo mínimo que sepa ya queremos estar ministrando, cuando en realidad es una gran responsabilidad el ser, como usted decía, alguien que porta la gloria de Dios, que todos debemos de portar la gloria de Dios, que es nos dejó ahí Dios algo que es Cristo, nos dio el privilegio, amén. Antes no éramos pueblo, ni pueblos éramos, ahora somos real sacerdocio, ahora somos nación santa. ¿Nación qué? Santa. Santa. ¿Y qué es santa? Apartados. Todos los que son levitas son hombres apartados específicamente para Dios. En la historia podemos darnos cuenta que los levitas no tenían, todas las tribus tenían ciertas herencias, podemos decir, ciertos trabajos, terrenos, y los levitas no. ¿Por qué? Porque alguien que estaba dedicado a Dios con una herencia se olvida que tiene un compromiso con Dios. Amén. Se olvida. Y ellos estaban consagrados. Ellos no era permitido para ellos tener un trabajo físico literal. Tampoco tener quizás ganados, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos eran consagrados. Eso, tener un ministerio, portar la gloria de Dios, no es tan fácil. Es para todos, sí, pero no es tan fácil. Requiere de un sacrificio, requiere de una preparación, requiere de una entrega y requiere más de un corazón que esté dispuesto a hacer al servicio de Dios. Amén. Amén. Debemos de aprender a caminar en santidad, ya que somos portadores de la presencia de Dios. Los que portaban el arca del pacto eran hombres apartados, como decía el hermano Mario. Amén. Hombres apartados para este mismo tema. ¿Quieres edificar tu vida? Métete en la lectura, en los planos de cómo construir, cómo edificar, cómo hacer que tu vida construir una vida sólida. Amén. No le dimos la importancia a la ayuda de Dios en nuestras vidas. Y eso es algo que muy cotidiano, hermano, que pasa en muchos lugares, en muchas iglesias. Yo he oído muchas veces que dicen, es que yo construí esto, es que con mi trabajo hice esto. Y aún en los cristianos, y lo dicen, es que yo hice esto, yo hice aquí, yo hice allá. Pero no fuiste tú. Fue Dios quien te dio la fuerza. Fue Dios quien te dio la bendición. Y aunque muchos no lo ven así, quienes no lo ven así, pues están un poquito muy errados. Un poquito mucho errados. Ya que es Dios quien te da la sabiduría. Es Dios quien te da la fuerza para poder hacer lo que has hecho. Amén. No le dimos importancia a la ayuda de Dios en nuestras vidas. En 1 Samuel capítulo 7, en su verso 12, dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Quiere leer los comentarios, hermano?
Estaba viendo los comentarios, hermano. Empezamos de ahí, dice, con Nora. Dice, Nora Torres. dice, amén, hermanos. Muchos creen que no. Dice, no congregarse es bueno. Amén. Dice Irma Jurado, oración, hermanos, por mi salud y salvación de mi familia. Marcela Alcalá dice, oración, mi hijo dejó de ir a la iglesia, se llama Alejandro. Amén. Claro que sí, vamos a estar orando. Vamos a estar orando ahorita, en un momentito más, vamos a estar orando por las peticiones. Amén. Amén. Entonces, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel dice, Jehová era quien había llevado a Israel hasta este punto. Él era el soberano de Israel, tanto en tiempos de fidelidad como en tiempos de rebelión de la nación. Él era quien daba victoria en las batallas y quien bendecía a su pueblo. ¿Cuántas veces, hermano, hemos sido fieles a Dios y Dios ha permanecido fieles a nosotros? Amén. Amén. Pero no nos hemos dado cuenta que también hemos sido rebeldes y Él ha seguido fiel a nosotros aún así. Aun cuando hemos tomado caminos muy diferentes, Dios ha sido fiel para con nosotros. Amén. Amén. Sabe, muchos han de decir de que yo tengo años en el Evangelio. Que tendré unos 3 años que volví, ¿verdad, hermano? Sí. Hace 3 años atrás, yo estaba lejos, yo me aparté de los caminos de Dios, yo me aparté de Dios, amén. Y saben algo, yo recuerdo muy bien, en una ocasión fui a una fiesta secular. Estaba yo en mi casa acostado, ya estaba para dormir y me hablan unos amigos de ese entonces y me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a una fiesta. Yo les dije, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero. No importa, tú vente, aquí te pagamos el Uber y aquí hay cerveza para tirar. Yo me fui a ese lugar, amén. Y cuando llegué, fue ahí por la Gómez. Cuando llegué se me hizo raro porque miré muchas camionetas y muchos hombres afuera. Y yo me quedé así de que, caray, ¿qué pasó aquí? Entonces le hablo a mi amigo, le digo, oye, ¿sabes qué? Ya estoy aquí. Y me dice, ahí salgo. Salen, pagan el Uber y nos metemos. A mí me llamó tanto la atención, desde un momento, hermano, me llamó tanto la atención aquellos hombres que estaban afuera. Cuando entro a la fiesta veo que hay hombres parados así en las esquinas de la casa, como que cuidando, y veo muchas cámaras. Y dentro de mí entró un temor, siendo sinceros. Pero luego dije yo, bueno, como buen mexicano, yo creo que todos piensan así, de que si me va a tocar, me va a tocar. Amén. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Amén. Entonces, yo le dije, yo me acuerdo que en ese momento dije, pues disfruta. Al cabo es peda gratis. Fue mi pensamiento en ese momento. Empezamos a tomar, empezamos a divertirnos. Como lo ve la gente, amén. Dice la gente, es que se divierten sanamente tomando. Qué error tan grave, amén. Y yo recuerdo, hermano, que yo entro a uno de los cuartos, les pregunto, oigan, ¿dónde está el baño? Y me dicen, pues al fondo, a la derecha. Entro y yo abro la puerta que no era. Cuando abro la puerta, hermano, yo veo un montón de armas, así en la cama. Y volteo y miro todo el cuarto muy bien y empiezo a ver fajos de droga y armas. Créamelo, hermano, que en ese momento me entró un miedo tremendo. Y yo recuerdo que en ese momento pues me meto al baño y cuando estoy en el baño empiezo a llorar. Y yo le digo a Dios, Señor, cuídame. Cuídame porque no sé dónde estoy. No sé con qué personas vine a caer. Cuando salgo, hermano, para no hacerle el cuento largo, recuerdo muy bien que salimos de pleito con aquellos hombres. Y uno de los hombres, pues, estaba grandote el señor. Casi de 2 metros, más grande que yo. Y gordote. Y en la discusión agarró y me dio una cachetada. Pero, señora cachetada que me aventó. Se me reinició el Windows
y me dijo, no te mato, no sé por qué, dice, pero me das lástima, por eso no te mato, que si no en este momento yo te hubiera dado un tiro, y tú ya viste las pistolas. Cuando salgo de ese lugar y vengo para mi casa, empiezo a recapacitar y me quedo pensando en la misericordia de Dios hacia mi vida. Como Dios, aún a pesar de mi rebeldía, aún a pesar de que yo estaba apartado de Dios, Dios aún estaba siendo fiel. A eso a lo que voy aquí con Samuel. Amén. De hecho, ya casi nos quedan pocos minutos. Qué rápido pasa el tiempo, hermano. Quiero leer un comentario, perdón por Amén. tu interrupción. Dice Daniel Hernández: me corrieron de una iglesia por ir a predicar a las calles. ¿Es correcto? Dice Luisa Nájera: oración por mi dice Matrimonio, me imagino. matrimonio. Quiero creer que diga. Ok, respondiendo un poco a Daniel, amén. Yo creo que, en mi punto de vista, el salir a predicar, no, todos los que predican en las calles, me sorprende y me admiro de las personas, el valor y el ánimo que tienen las personas de predicar en las calles. Y yo me estaba viendo un poco por qué no se nos da o no se les da a todas las personas de predicar en la calle. Porque sabe, cuando alguien tiene a Cristo, ya conoció a Cristo, podemos darnos cuenta que, perdón por interrumpirte, hermano, Amén. Cuando el ciego fue sanado, fue que recobró la vista, el cojo, ¿qué hacían? Ellos, a todas las personas iban hablando de las maravillas que había hecho. ¿Por qué? Porque están agradecidos en su corazón. Amén. Hay un agradecimiento en el corazón, y cuando hay un agradecimiento en nuestro corazón, hablamos de Cristo. Hablamos a las personas del amor de Cristo. Pero ahora en nuestra actualidad hay un tiempo donde las personas quieren. Estaba viendo una enseñanza que dice: hay personas, ¿por qué ya hay personas que ya hay maduras, viejos en la iglesia, y no salen a predicar, no cantan? Nada más ya tienen como una posición en la iglesia y hasta ahí. ¿Qué pasa? Y estaba viendo a este conferencista que daba la clase. ¿Es por qué? Porque a ellos ya se les pasó el tiempo. Y ahí nace en las personas que van recibiendo a Cristo, quieren predicar, están en el primer amor. Para mí, el predicar a Cristo es lo mejor que puede hacer. Y no es un gusto, sino que es un mandato. De hecho, del predicar en las calles, porque predicar en una iglesia, predicar en una congregación, eso es fácil. ¿Por qué? Porque están todos encerrados ahí. El predicar en las calles, eso es el reto principal. Es algo complicado. Pero que te corran por ir a predicar en las calles, yo creo que ahí hay que ver qué está pasando, ¿verdad? Porque si a eso venimos, a eso nos llamó Cristo. Y del mundo y predicar dice, el evangelio. y predicar el evangelio. Ir. No le está preguntando si queremos. Te está dando una Le orden. está dando una orden. Es una orden de parte De de parte de del parte mero de, bueno. de parte de Cristo, amén, de parte de Dios. Y yo creo que le corren por una iglesia, pues, hermano, que me estás escuchando, pues, déjame, te digo algo, siéntete dichoso. Dice la palabra, Cristo dijo: bienaventurados sois, ¿cuándo? Por mi causa. ¿Por la causa de quién? De Cristo. De Cristo. Sois Amén. Amén. Vamos a ser despreciados, vamos a ser que si a ti ya te corrieron, bueno, busca una iglesia donde realmente pueda ejercer su ministerio de compartir la palabra. Amén. Y donde le enseñen la palabra también. Pero Amén. que te corran solo porque vayas a predicar, pues yo creo que ahí hay Y que... hay problemas, ya hay algo. Hay que checar eso más profundidad, ¿no? Amén. Amén. Así yo creo que, hermano, si quieres, mira, tenemos ya unos cuantos minutos. ¿Qué más quisiéramos estar platicando y hablando de la palabra de Dios? Pero hay protocolos que seguir. Amén. Le mandamos saludo a nuestro hermano Gabriel Aguilar, que nos está escuchando. Creo que anda de compras. Yo también mandó una foto donde nos va escuchando en la radio, ahí en la camioneta. Saludos, hermano. Pues bueno, como les decía, muchas veces Cristo sigue fiel a nosotros, a pesar de que nosotros le hemos sido infiel. Amén. Amén. Para terminar rápido,
Jehová ha sido, es el soberano de Israel, tanto en tiempos de fidelidad como en tiempos de rebelión de la nación. Era quien daba victoria en las batallas y quien bendecía a su pueblo. ¿Cuántas veces hemos sido fieles a Dios y Dios ha sido fiel? ¿Y cuántas veces hemos sido infieles y rebeldes y Él ha seguido fiel a su pueblo? Pregúntate, ¿me he apoyado en la ayuda de Dios o del hombre? Dice el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en el hombre. Dichoso aquel que tiene su confianza en Cristo. Dichoso aquel que ha puesto sus cargas en Dios. Aquel que dice, bueno, no tengo de qué comer, pero no importa. Bienaventurado, bendito sea Dios. Amén. Bienaventurado aquel hombre que tiene su confianza en que Dios va a proveer. Pero dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Miramos dos contextos muy diferentes, miramos dos cosas muy diferentes. Aquel que tiene su confianza en Dios, dice la palabra que es dichoso, pero dice en Jeremías, el hombre que confía en el hombre, maldito sea. Amén. Qué terrible. Pero Dios te dice, ánimo, toma la piedra angular, edifiquemos juntos de hoy en adelante. En Oseas capítulo 13, en su verso 9 dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Yo creo que es momento de que nos levantemos como pueblo, como iglesia, y empecemos a buscar a Cristo. Empecemos a buscar aquella piedra angular. No sé cuánto tiempo nos quede, mi hermano. Pues ya minutos. Ya minutos. 2 minutos. Si gusta orar, hermano, para podernos despedir de este lugar. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que nos oyeron, mis hermanos de la iglesia Jehová es mi pastor, y a nuestro pastor. Dios les bendiga. Amén. Y así agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos escucharon. Gracias por su sintonía, gracias por su tiempo. Y esperemos que esta palabra es para que nos pongamos a pensar y a meditar un poco, a reflexionar cómo quiere Dios a su iglesia y qué es lo que quiere Dios para su iglesia. O sea, para usted y para mí, que somos la iglesia de Dios. Amén. Y claro que vamos a estar pidiendo por los matrimonios, por el hijo que se fue de la iglesia, por el hermano que lo corrieron por salir a predicar en las calles. Vamos a estar orando, y siempre digo esto, siempre nos llevamos las peticiones en vuestro corazón para ponerlos también y estar orando desde casa, estar clamando y intercediendo por cada uno de nuestros amigos y hermanos. Amantísimo Padre, das en gloria, gracias te damos, mi Dios amado, por el tiempo y la oportunidad que usted nos prestó de estar aquí. Te pedimos, Dios amado, por el matrimonio, Señor, de esta hermana que puso aquí el mensaje, Señor, pidiendo sobre el matrimonio, también pidiendo a la hermana por su familia, por su hijo que se fue de la iglesia, quizás no quiere, Señor, no ha despreciado tu palabra. Dios mío, que su amor y su misericordia no se aparte y no se aleje de esta persona, Señor. Te estoy pidiendo encarecidamente también, Dios mío, te estoy rogando por la vida de mi hermano, que por salir a compartir tu palabra han corrido de la iglesia. Señor, yo sé que usted es quien paga y usted es quien da todo, Dios mío, a cada uno según sea vuestra obra, mi Dios amado. Sea usted ir resolviendo los problemas de las familias, de vuestros hermanos, enfermedad. Si hay enfermedad, sea reprendida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Usted es nuestro Dios, usted es nuestro abogado, nuestro doctor, mi Dios amado, Jesucristo de Nazaret. Padre amado, te lo pedimos todo en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así estamos despidiéndonos ya de este programa, de este sábado. Los esperamos el próximo sábado, de 1 a 2 de la tarde, por Shekinah 95.1 FM. Amén, y que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos al final de tu programa Caminando con Jesús. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la iglesia Jehová es mi pastor.
ubicada en la colonia Granjas del Desierto número 11768. Si tienes alguna necesidad de oración y quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al teléfono 656-174-7307. 656-174-7307. El hermano Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel te esperan en la próxima emisión de este programa. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.